Hola hermanas, ¿cómo están? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Bendito Dios, muchísimas gracias, Padre, porque sin duda eres tú, Señor Jesús, el que nos trae hasta aquí. Te ruego, Padre Santo, que encuentres corazones dispuestos, Señor Jesús, a recibir tu palabra. Eres un Dios real, Señor Jesús, eres un Dios vivo, Padre, y deseas el bien de nosotros siempre. Te ruego, Señor Jesús, que estemos permanentes aquí delante de tu presencia, Señor, y que te dejemos trabajar en nosotros. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar. Eso te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título que hemos puesto a esta predicación es El alfarero. Y nuestro tema es moldeados por Dios en Cristo Jesús. Entonces, las manos son Dios y nosotros la vasija. Y somos moldeados en Cristo Jesús. Y tomamos de base el libro de Jeremías en el capítulo 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Notemos, hermanos, que habla de una acción: levántate. Cuando alguien te dice levántate es porque quizás estamos en una zona de confort, quietos, y aquí a él le hacen una indicación directamente que es levantarse y ir a casa del alfarero, porque ahí iba a haber un propósito, y el propósito era oír las palabras de Jehová. Y continúa diciendo: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero debemos de permanecer en las manos del alfarero. En el texto base, Jehová habla pidiendo a Jeremías obedecer a su indicación de ir a casa del alfarero en donde él le hablaría. Aquí habla de algo que va directo o contundente: obediencia. Estando Jeremías en casa del alfarero, vio cómo se echó a perder la vasija que estaba fabricando. Tuvo que destruirla y volvió a crear una nueva. Mi hermano, nosotros fuera de las manos de Dios tenemos que tener claro que no vamos a ser útiles. Necesitamos estar en la presencia, y aquello que impide que nosotros estemos bien va a tener que ser destruido. No podemos estar resistiendo con el Señor a decirle esto no. Tenemos que pasar ese proceso porque necesitamos estar moldeados para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Y vemos que el barro en su naturaleza no tiene vida. Es solo un montón de arcilla que si no se usa no es útil. Solo el alfarero puede darle forma al barro. Solo el alfarero puede hacer que lo que fabrica tenga una utilidad y un propósito. Entonces, aunque las palabras son fuertes, vemos que si nosotros no estamos en la presencia de Dios, no damos la utilidad. Y solamente Dios tiene el poder, y aquí lo dice. Solo el alfarero, solo Dios puede darle forma al barro. Lo mismo pasa con nosotros. Fuera de las manos de Dios, no damos la utilidad que se requiere, porque no cumplimos el propósito que Él tiene para cada uno. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, hace mención sobre esto, porque es palabra de Dios, palabra viva. Y dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces es identidad.
es reconocimiento. Yo reconozco ahora, Jehová, que tú eres mi Padre, que yo soy el barro y tú el que me formaste. Entonces ahora sí, en tus manos soy obra. Nos es necesario reconocer y entender que fuimos creados por Dios como recipientes aptos para guardar y llevar fruto. Frutos que dignos, porque estamos siendo imagen de Jesucristo. Entonces, se nos ha dado vida, es decir, su Espíritu Santo. Ya no somos como arcilla que no tiene propósito. Entonces no podemos estar viviendo como arcilla porque ya no lo somos, hermano. Debemos estar viviendo como lo que ya Dios hizo en nosotros, vasijas dignas. Dios ya depositó en nosotros su Espíritu Santo. Mientras más se fortalezca nuestra relación con Él, seremos más receptivos a su voz para caminar hacia el propósito eterno que ya nos preparó. Y aquí habla de algo muy directo, relación. Debemos estar constantemente comunicándonos con el Señor. ¿Usted conoce a alguien en la manera en la que se relaciona? Cuando usted se relaciona mucho con una persona, pudiera usted estar de espaldas, pero simplemente con escuchar la voz, usted podría decir, es mi pastor Tony. Entonces, si aquí el Señor nos dice que debemos estar en esa relación, es para que cada vez que el Señor hable, tú reconozcas que es tu Padre, que es tu Padre el que te está hablando, que es tu Padre el que te va a dar una indicación a la cual todos nosotros debemos obedecer. Así como el alfarero moldea su vasija en el torno hasta dejarla lista con la forma que desea darle, Dios también nos quiere moldear integralmente hasta dejarnos listos. Y aquí habla de algo impresionante porque te dice, te va a moldear integralmente. En todos los sentidos el Señor quiere moldearte. Aquí la cuestión es cuánto dispones tú para ser moldeado. O más bien, si nosotros queremos estar en el torno, ¿no? Porque aquí comienza diciendo que para que Él moldee su vasija tiene que estar en el torno. Y quizás nosotros no queremos estar sujetos ahí y pues no se va a cumplir el propósito. Ahora bien, Dios nos compara con barro porque nos es necesario estar constantemente en su presencia y como todos sabemos, en las manos de Dios siempre hay un propósito. ¿Cuál es el propósito aquí? Para ser moldeados a través de su palabra, que es viva y verdadera, anhelando ser llenos de ella para que nuestra identidad sea reafirmada, es decir, que no lo olvide. Porque algo es muy cierto, hermano, usted y yo no somos cristianos o no somos hijos de Dios solamente 4 horas que quizás dure un servicio. Debemos entender que usted y yo somos hijos de Dios en todo tiempo. Entonces, si aquí me dice que necesito estar leyendo la palabra de Dios, es porque necesita reafirmarme que soy hijo de Dios aquí y allá afuera. Entonces, para que mis caminos sean ordenados, ¿esto qué me quiere decir? Que yo me puedo desviar y que ya no puede haber un orden en mí. Entonces necesito sujetarme de la palabra de Dios para que se me reafirme a mí mi identidad y pueda caminar en los caminos que Él ya preparó para mí, con un propósito. Entonces, al ser moldeados, Dios deposita en nosotros de su Espíritu Santo, quien se encarga de limpiar, de redarguir y de guiarme. Y volvemos a notar que Dios es bueno, porque para todo tiene un propósito. Y aquí te vuelve a decir, si tú te sujetas o si nosotros nos sujetamos de la palabra de Dios, Él te dice que vas a caminar rectamente. Él te dice que vas a tener una vida ordenada. Y tu vida ordenada son pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de caminar, en todo. Y Él te dice, yo te voy a limpiar.
Si tú me permites, yo te voy a limpiar, te voy a redarguir y también te voy a guiar. En este caso quiere decir que el Señor no te va a dejar solo. No debemos olvidar que Dios ya tiene el diseño para cada uno de nosotros. Él no improvisa con nuestra vida ni con nuestro desarrollo. Entonces, mi hermano, en nosotros no debe de haber temor. Sabemos en qué manos nos encontramos. Debe de haber en nosotros entendimiento de saber que si te encuentras en las manos del alfarero, todo va a estar bien. Tu vida va a ser prosperada, porque en Él estamos seguros. Aquí es donde viene lo que a veces no queremos, ¿verdad? Y es que depende de nosotros. Y siempre ha sido así. Se trata de tú y Él. Entonces depende de ti cuánto obedezcas a sus mandamientos, cuánto tiempo permanezcas en su presencia para que su obra se cumpla en nosotros o para que su obra se cumpla en ti. No seamos como la casa de Israel, que entristeció el corazón de Dios al no escuchar su voz y no obedecer. Entonces, esto es directo. El Señor está trabajando con nosotros. El Señor está llamando, está tocando a la puerta, bien lo decía nuestro pastor Tony, y depende de nosotros si abres, si te dejas moldear por Él. Y vamos a empezar con el punto número 1, y es cediendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y en esa imagen, ¿qué podemos ver? Direcciones. Pero vemos que la voluntad de Dios señala hacia un punto y la voluntad de nosotros hacia otro. Entonces no van en la misma línea, ¿verdad? Y aquí menciona que debemos de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto no es por obligación. Esto es por obediencia, pastor. Así es. Y empieza diciéndonos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, si no tenemos una relación genuina con Dios, ¿qué va a pasar? Jamás nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios. Y jamás no habla solamente en un tiempo de que dijera yo, solamente soy. Habla de toda una vida. Y nosotros mismos impedimos ser moldeados por Él. Si nos resistimos a obedecer los mandamientos del Señor, estaremos viviendo erróneamente. Para no vivir una vida equivocada, nos es necesario permanecer en la casa del alfarero y ceder a Dios nuestra voluntad propia, es decir, nuestro libre albedrío. Entonces, si nosotros lo cedemos es por amor, es por obediencia. Es por obediencia que usted está el día de hoy aquí. Es solamente eso. Pero como le digo, no solamente es el tiempo que estemos aquí, es vivir siempre, permaneciente siempre de saber que usted lo que es aquí, también tiene que ser allá afuera. Ahora, para que seamos moldeados en la nueva naturaleza espiritual y sea quitado todo aquello que nos impida crecer en obediencia. Vivir en la presencia de Dios va a provocar que los deseos desordenados, es decir, nuestras concupiscencias, sean desechadas de nuestro corazón. Entonces, me es necesario estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para quitar las malas actitudes? ¿Para quitar la ociosidad? ¿Para quitar la pereza? ¿Para quitar el desinterés?
para quitar la incredulidad, la irresponsabilidad y la falta de compromiso, y que todas esas cosas sean reemplazadas por las cualidades de la naturaleza de nuestro alfarero. Y en el libro de Efesios 2:10 nos habla algo muy directo y muy concreto. Y comienza diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. No dejemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Somos hijos de Dios y nuestra naturaleza es espiritual. Así que a través de ella recibimos indicaciones. No dejemos de orar. Esa es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Reitéreselo, hermano, el día de hoy. No deje de orar. Esa es la única forma en que usted se comunica con su Padre. Permanezcamos en la presencia de Dios. Ahí vamos a ser moldeados. Ahí vamos a ser útiles y estaremos listos para caminar en la obra que ya preparó para nosotros. Es decir, mi hermano, el camino ya está trazado. Ya está listo. Solamente obedezcamos. Solamente alineémonos en esa voluntad. Cedamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos como punto número 2 que Dios moldea nuestros pensamientos y nuestros caminos. Entonces quiere decir que nuestra manera de pensar no es la misma que la de Él, ¿verdad? Y que nuestros caminos, aunque para nosotros sean correctos, para Dios quizás ni siquiera lo sean. Y vemos que en el libro de Isaías, en el capítulo 55, del verso 8 y 9, comienza diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios desea, mi hermana, que los pensamientos que gobiernen nuestras acciones sean sus pensamientos. Aquí es muy directo el Señor. Dios desea que los caminos por donde andemos sean los suyos. Esto se puede lograr siempre y cuando cedamos nuestra voluntad a Él para permitir que nos dé una nueva forma. Y Dios muestra su amor y su misericordia hacia nosotros a través de su obra redentora en Cristo Jesús, quien nos dio autoridad de ser hijos, de ser hechos hijos, y nos dio una nueva identidad y nos hizo mayordomos para ser útiles en su reino. Mi hermano, usted y yo estamos formados para dar utilidad y no debemos vivir fuera de eso. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad permanecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Los hijos de Dios no debemos limitar el potencial y el alcance que Dios ya puso en nosotros por medio de Jesucristo. Así debemos estar convencidos. Usted y yo ya somos útiles. No depende de nosotros. Dios ya hizo en nosotros la buena obra. Ahora nosotros hay que vivir como esas vasijas dignas. Está el Espíritu Santo depositados en nosotros. Debemos de presentarnos dignos delante del Señor,
Debemos estar permanecientes en la palabra. Como nuevas criaturas, debemos escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad del Señor y caminar en ella. Como nueva creación, debemos alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean moldeados conforme a los de Dios. Entonces, usted y yo venimos aquí a ser moldeados, a que nuestros pensamientos sean transformados. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces usted tiene que vivir así, convencido de que el Señor va a perfeccionar. Lo leíamos anteriormente. Dios no está improvisando con tu vida. Dios ya tiene tu vida marcada. Solamente sujetémonos. Pidamos dirección, si es que no la hay todavía. Debemos estar buscando su palabra. A veces decimos: Señor, pero yo te estoy hablando y ni siquiera puedo escucharte. Pero quizás no usamos esto. Quizás ni siquiera deseamos relacionarnos con el Señor. Debemos orar. Y a veces el orar lo posponemos por otras cosas. Entonces debemos estar entendidos que si nosotros queremos estar sujetos en la palabra de Dios, debemos de saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Y eso lo encontramos aquí. Y si yo necesito algo, pues tengo que doblar mis rodillas y orar para saber qué es lo que quiere Él, para que Él me direccione, para que Él me confirme si los pasos que yo estoy dando son correctos o no. Entonces, es nuestra tarea permanecer en la casa del alfarero, permitiendo, es ceder. Usted cede para que Él lo moldee a su voluntad, no a la que nosotros deseamos. Es bajo su perfecta voluntad, sabiendo que su obra perfecta se va a cumplir en nosotros si permanecemos trabajando en su reino. Y como todo proceso, pues hay pruebas, ¿no? Hay pruebas y hay fuego, porque no debemos de pasar por alto que somos barro, o en este caso el Señor así nos mira, o nos está hablando en este caso. Exactamente. Paz. Y vemos que en el punto número 3, ¿qué nos dice el Señor? Dígale al que está a su lado. Tienes que ser pasado por fuego para ser moldeado y probado. Dígaselo así. ¿Ya? Ahora regrésesela. Y se los digo así porque a veces digo, hoy no podemos dejar atrás el chiste de qué lástima que no vino el hermano Juan, porque sí se encuentra. Entonces eso quiere decir que es para nosotros, en lo individual. Y dice algo: cuando un alfarero termina de elaborar su pieza de barro, puede dejarla secar a temperatura ambiente o puede pasarla por fuego para conseguir que tenga mejor y mayor resistencia. Entonces, mi hermano, vamos a ser probados. Y eso es algo que no se puede evitar. Pero siempre, como en todo, hay un propósito, y es resistencia. Ser aprobados. ¿Cuántos de nosotros vamos a participar de esa aprobación? Todos se quedaron calladitos.
Sí, ¿verdad? Decía nuestro pastor Francisco hace tiempo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido, cuántos de ustedes fueron asaltados, ¿no? Y levantaban algunos la mano y decían, no se preocupen, los que dejaban abajo la mano ya les tocará. Pero no se crean. Dice, en nuestro caso, mientras Dios nos va moldeando, somos pasados por fuego, es decir, por pruebas con las que mide nuestro crecimiento. ¿Y cuáles son? Por el carácter, por la madurez, por la resistencia y por amor a su nombre. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien que gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Y mientras que yo leía esta diapositiva, ya sabes, uno tiene que dejar correr la imaginación, ¿verdad? Un poquito. Y a veces dices, híjoles, ya pasé por un buen de pruebas. ¿En qué número voy? ¿O cuántas me faltan, verdad? Y estamos viendo que aquí, aparte de que nos dice que estamos expuestos a pasar, dice que por un sinnúmero de situaciones. Entonces, es decir, no sabríamos decir cuántas con exactitud. Entonces, y lo menciono así porque en algunas ocasiones me ha tocado que hay personas que usan un dicho, yo creo que muy coloquial, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Pero es así, todos nosotros estamos expuestos y bien lo mencionaba el pastor Gabriel, todos pasamos por circunstancias similares. ¿Y por qué lo menciona así? Porque en algún momento todos vamos a estar en una prueba similar a la del hermano. O sea, quizás ahorita no estás en esa situación, pero no estás exento a no estar en ese lugar. Aquí la situación es que debemos estar conscientes y dependientes de Dios para soportar esa prueba, para resistir. No desistir de seguir el camino, exactamente. Porque a veces ya vemos como que vienen las cosas así medias ondeadas y ya empieza uno a decir, no, pues ya no quiero, ¿verdad? Y a veces el Señor dice, bueno, yo me lo imagino así, ¿eh? A veces yo creo que el Señor debe decir, bueno, pero solamente fue un tropezón y ya nosotros ya estamos como que ya no queremos, ¿verdad? Pero debemos resistir y debemos persistir en estar sujetados a nuestro alfarero. Entonces dice, estamos expuestos a pasar por un sinnúmero de situaciones que nos quieren hacer desistir de seguir el camino de Cristo. Es decir, sí me puedo encontrar en la posición de decir, ya no voy a seguir. Y tu mirada se puede desviar de la mirada en el autor y consumador de Cristo. Y usted es ahí donde más tiene que estar sujeto, más buscarlo, relacionarte más con el Señor, para que esa fortalezca, para esa fuerza que tú necesitas, sabes tú que viene de parte de Dios, pero tienes que estar convencido de que el Señor te lo va a dar. Debemos resistir y no debemos olvidar lo que dice en Romanos 8, capítulo 28, y esto siempre me ha sorprendido cada vez que lo leo, porque usted y yo, como le digo, no sabemos qué día vamos a pasar por la prueba, pero usted tiene que estar convencido de algo. Y quiero que así lo diga con ese convencimiento de saber que Dios no miente y que usted tiene un Dios verdadero. Y que si el Señor le dice que todo le va a ayudar a bien, es porque todo le va a ayudar a bien.
Entonces, digámoslo así, convencidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Gloria a Dios por eso. Entonces debemos recordar, hermano, que debemos pasar por pruebas para crecer. Que debemos entender que en los procesos de prueba no debe haber pérdida, sino ganancia. Nos hará fuertes, te hará valiente, te hará esforzado, pero sobre todo te hará dependiente totalmente de Dios, sabiendo que Él va juntamente con nosotros. Entonces el Señor en ningún momento te deja. El Señor siempre tiene cuidado de ti. Y el hecho de que tú estés pasando por una prueba o vayas a enfrentar una prueba no quiere decir que el Señor se haya olvidado de ti. Significa que ahí tú vas a ser dependiente. Significa que ahí tú vas a confiar en el Señor. Y así es como debemos estar, hermano. Dependiendo, buscándolo, reconociéndolo. Porque posiblemente sabemos que Él es Dios, pero en nuestro corazón no hemos decidido reconocerlo como nuestro Dios. Entonces debe de haber en nosotros permanencia, debe de haber en nosotros una búsqueda constantemente. Yo le comentaba a nuestro pastor que muchas veces le dije a Dios que, porque siempre me hacía llorar, ¿no? Soy muy sensible y yo creo que las personas que me conocen lo saben. Y aparte de que me da mucha risa muchas cosas, ciertas cosas conmueven demasiado mi corazón. Y hablaba el pastor Tony de algo muy cierto, determinación. Y la determinación, como te lo decía, hermano, no solamente es los domingos de 10 a 1 de la tarde, posiblemente por mencionar un horario. Es toda tu vida. Y saben, y en el mundo tú te vas a encontrar por diversas circunstancias que quizás van a querer afligirte o que pues sí lo hacen, ¿no? Porque al final de cuentas uno pues te miras tal cual y dices, Señor, pues sí, hay veces que me puedo desviar con facilidad. Usted puede tener un pensamiento quizás equivocado y usted luego detecta y dice, bueno, pero yo ¿por qué estoy pensando esto? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué actué de esta manera? Porque el Señor te confronta tal cual. Y es constantemente que el Señor te está confrontando y tú estás diciendo, Señor, pues ya me equivoqué aquí, ¿no? Y muchas veces lo decía, digo, siempre hay un antes y un después de Dios y cuando tú te determinas, es inevitable que va a haber cambios. Y muchas veces uno cuando se acerca al Señor, hay cosas que uno no quiere soltar. Hay cosas con las que uno se quiere acercar a Dios y dice, Señor, mira, yo te entrego esto, pero esto déjamelo a mí. Y con el Señor no es así. O esa no es la actitud con la que nosotros nos deberíamos de acercar a Dios. Es ceder todo lo que eres. Y muchas veces nosotros nos encontramos y no creo que yo sea la única, digo, pues siempre te vas a encontrar con señalamientos de las personas. Y a veces a mí me causa mucha risa y siempre con todo respeto hacia las personas que me lo dicen cuando me dicen, es que tu religión te prohíbe ciertas cosas. Y hoy por hoy te lo digo, hermano, yo vivo tan libre tal cual, porque yo sé que no es prohibición el que yo no haga ciertas cosas. Es que uno ha decidido ofrecer un lugar santo al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que tú le tienes que ofrecer a Dios lo mejor, no solamente es tu tiempo, es toda tu vida. Y toda tu vida engloba tus pensamientos, tu manera de caminar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus actitudes,
porque muchas veces nos presentamos con una actitud mala hacia con Dios. A veces solamente venimos aquí y no podemos no nos podemos permitir, hermano, y te lo digo con mucho respeto, no nos podemos permitir no llevarnos nada. Y yo lo he dicho así desde que me determiné el ofrecer mi vida al Señor, de decir, cada vez que yo me voy de aquí, pues me llevo algo, pero no solamente me lo llevo, lo hago. Es vivirlo. Y te digo, y te vas a enfrentar con muchas cuestiones y hay algo que a mí me sorprende mucho de Dios y es su fidelidad, entre muchas cosas, es su fidelidad. Pero es cierto, o sea, tú empiezas a depender totalmente de Dios y tu confianza alcanza niveles, y te lo digo así muy humildemente, que a veces uno no logra imaginar. Cuando tú dependes totalmente de Dios, dejas de ver las cosas simples, porque a veces dices, híjole, bueno, en alguna ocasión nosotros al perder a la cabeza del hogar, pues muchas veces dices, es el sustento, ¿no? O suele uno decir, hacer un comentario así, ¿no? Pero tú te das cuenta que no es así. El proveedor siempre es Dios. Y entonces, cuando tú dependes totalmente de Dios, dices, Señor, pues tú sabes que yo confío, ¿verdad? Tú sabes que yo estoy aquí y el Señor mueve montañas, abre puertas, y el Señor, la puerta que abre, nadie la cierra. Y así vivimos convencidos, ¿verdad? Y entonces llegó, obviamente, pues toda la palabra de Dios, sabes que es edificadora y es viva, pero a mí este versículo en lo particular, siempre he dicho, Dios es un Dios de promesas y usted y yo debemos de sujetarnos a esas promesas y hacerlas nuestras. Y como te lo comencé diciendo en este punto número 3, usted y yo vamos a ser probados. Y yo no sé, la verdad, si usted en su vida quizás en este momento está pasando por una prueba, o quizás está saliendo, o posiblemente la prueba venga en camino. O sea, eso no lo sabemos, yo no se lo puedo decir, pero usted sí sabe cuál es la situación en la cual usted el día de hoy se encuentra. Usted sí sabe, y el Señor también lo sabe. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano, sabemos que Dios es un Dios vivo, y podemos enlistar las cualidades de nuestro Señor porque lo sabemos. Pero en todas las cualidades yo te mencionaba algo, su fidelidad del Señor. Y el Señor dice que va a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y en ese versículo a mí siempre cada vez que lo escucho y lo entiendo, porque es entenderlo, es comprender, es que mi espíritu lo reciba y así lo confiese, que en mí no existe ni una sola duda de que mi Señor es fiel y que va a estar conmigo. Cada vez que yo leo ese versículo digo, Señor, la prueba que venga o la prueba que esté pasando, sé que tú vas a estar conmigo. Sé que tú me vas a dar la victoria, porque acabamos de ver que la prueba no es para que usted pierda, la prueba es para ganar. Sosténgase de la mano de su Señor. Entonces, quiero que lea conmigo este versículo, hermano, entendido. Y como le comento nuevamente, si usted está pasando por una prueba difícil, decláralo con confianza. El Señor no la va a dejar. El Señor va a estar con usted siempre. Crea. Entonces comienza diciendo así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Entonces, mi hermano, si usted está diciendo, es que esto no es humano, aquí el Señor le dice, sí es humano. Pero fiel es Dios. Amén. Que no os dejará ser probados más de lo que usted y yo podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida
para que podáis resistirla. Así es nuestro Señor. Entonces, usted en el fuego, en la prueba, no olvide que el Señor va con usted. No olvide que así como usted ve la prueba, el Señor es fiel y le va a dar la salida. Entonces, resistamos las pruebas orando. Resistamos las pruebas leyendo la palabra de Dios. Resistamos las pruebas buscando consejería de nuestros pastores. Resistamos las pruebas pidiendo que intercedan por nosotros. Resistamos las pruebas permaneciendo en la casa de nuestro alfarero. El día de hoy usted está en la casa del alfarero. El día de hoy usted determina si se sujeta, si permanece en las manos del alfarero para que Él obre en su vida, para que Él moldee en la medida que Él desea, que es la voluntad perfecta del Señor. Y concluimos recordando las cosas que nos son necesarias saber. Y es que necesito entregar mi voluntad, nuestra voluntad propia, a la perfecta voluntad de Dios para ser correctamente moldeados. Mi hermano, hoy el Señor, hoy el alfarero le está diciendo: cédeme tu voluntad si no lo has hecho. Déjame que yo te moldee correctamente. No es como nosotros queremos, hermano, es como Él quiere, es su propósito. Nosotros somos ese barro en el cual Él quiere depositar, o en el cual ya Él ha depositado su Espíritu Santo. Debemos de vivir dignamente para el Señor. Permitamos que Dios moldee y transforme nuestros pensamientos y caminos con los suyos a la luz de su palabra, la verdad. Hermano, si usted necesita buscar a Dios, aquí está. Sujétese aquí. Viva aquí. Resistamos las pruebas. Son útiles para ser aprobados y llevados a otro nivel de entendimiento en Cristo Jesús. Mi hermano, usted en la prueba tiene que resistir, porque dice que vamos a ser aprobados y nuestro nivel de entendimiento va a ser mayor, porque sus pensamientos de Dios quiere que sean los de nosotros mismos. Permanezcamos en la presencia de Dios con oración y súplica en todo tiempo. Mi hermano, nos es necesario estar orando constantemente. No es algo que debemos de posponer. Usted y yo necesitamos relacionarnos constantemente con Dios. Y eso habla en todo tiempo. En todo tiempo. Debemos de estar reafirmando la identidad que Dios ya nos dio. No seamos como Israel, que entristeció el corazón de Dios al escuchar su voz y no obedecer. Mejor vistámonos del nuevo hombre, Jesucristo, quien agradó a Dios en todo. Esa es la medida. Llegar a la estatura de Jesucristo. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 22 al 24, habla directo el Señor como en todo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Te lo vuelvo a reiterar, hermano. Si hay algo que tú no has decidido entregarle a Dios, déjalo. Somos nuevos. Dios nos ha revestido. Y así es como debemos de vivir. Ahora dice, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de vuestra mente.
y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mi hermano, hoy el alfarero va a trabajar con muchos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estamos aquí. Y gloria a Dios porque sé que en cada uno de nosotros el Señor va a cumplir su propósito. Cedamos, hermanos, cedamos no por obligación, sino por voluntad, por amor, por obediencia. Hoy es el momento, hoy es un buen tiempo. He escuchado en algunos lugares que dicen, hoy es un buen tiempo. Siempre es un buen tiempo cuando estás en la presencia de Dios.